la misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, Con dos que bailen sin casa en el mismo tren. con dos que resulten ser de la misma casta. Solo con dos que entre tantos ecos se digan quién. Con dos que se nos parezcan en la canasta. Con dos que tengan el alma como de 100. Con dos que se quieran bien. Con dos que se quieran bien. Con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran tres, ahora aquí en los históricos estudios EREN. Siempre digo Con dos que se quieran tres porque es la tercera temporada. Hoy nos acompaña una persona que tengo la dicha y el privilegio de considerar mi amigo. Ha sido durante los últimos 15 años el ingeniero de todos mis discos, pero más que de todos mis discos, es una persona que está en el grupo de los 2, 3 mejores ingenieros de sonido que tiene hoy nuestro país. Ha grabado, bueno, tiene una legión de discos grabados y es el único que lo tiene, eso sí es el único, tiene 6 de estas pequeñas joyas, estos pequeños fonógrafos, él tiene 6. Trajo uno solamente hoy para que lo mostráramos a pedido mío. Él, si hubiera sido por él, no lo hubiera hecho. Quiero darle la bienvenida al maravilloso, exquisito, leal, fiel, buena persona, buen ser humano, Orestes Águila. Mi niño, no te voy a decir como te digo en el estudio. Y vamos a dejar el Grammy aquí, que eso no le molesta a nadie. Lo dejamos aquí. 6 Grammy, pero tienes solamente en tu poder, en físico, 1. ¿Qué pasó con los otros 5? Tienes, por supuesto, los certificados que lo acreditan, lo he leído, lo sé. ¿Por qué tienes en físico solamente 1? O sea, el hecho de tener el Grammy físico para mí siempre ha sido muy complicado. O sea, desde el punto de vista de que cuando gano mi primer Grammy con Chucho, era una coproducción que habíamos hecho mi tutor, mi mentor, John Fausti. Gran ingeniero, John Fausti. No, espectacular. Y al que le debo, hablaremos ya más adelante, pero le debo mucho de mi carrera. Y yo había grabado el disco de Chucho aquí y John lo mezcló en los Estados Unidos y fue el primer premio Grammy que obtuvimos juntos. Para mí fue una alegría extraordinaria, pero cuando yo indagué acerca de poder acceder a mi premio y a todo lo que llevaba, me explicaron en aquel momento de que había que estar en territorio americano, que había que reportarse un teléfono, que había que pagar, o sea, el premio había que pagar, hacer un depósito para que te lo enviaran. Y tenía que ser con una tarjeta americana de crédito. Para mí era imposible en aquel momento, impensable, ¿no? Y a partir de ahí, las otras noticias que siempre me han llegado, yo tengo 3 con Chucho, han sido una alegría inmensa, igual, pero ya ni me he preocupado, porque como era como una barrera que existía entre yo y tener el premio físico, ¿no? Y fue una sorpresa extraordinaria. Fue el año pasado, o sea, lo tuvimos el año pasado con el disco de Arturo Farril, que se grabó. El hijo de Chico Farril, o sea, músico cubano, aunque yo creo que Arturo nació en Nueva York, ¿no? Sí, creo que Arturo nació allá. En Nueva York. Él vino a La Habana y grabamos en Abdala, un disco muy complicado desde el punto de vista técnico, muy complicado. Y que me ha traído muchas cosas bonitas en mi vida, ese proyecto en el cual participé, entre ellos que Arturo se encargó de todos los trámites y todo lo que había que hacer, o sea, toda la cuestión tan difícil para mí como la barrera que existía. Burocrática, claro. Exacto. Y me lo hizo llegar a La Habana. De hecho, estábamos en la producción, ¿te recuerdas? Estábamos grabando un disco, sí. Grabando un disco y en Abdala Mabel organizó y mi familia fue y fue un evento que yo ni me lo esperaba. O sea, yo nunca me pasó por la cabeza. Sí, fue yo no soy amigo de la sorpresa, pero fue una sorpresa hermosa. Sí, sí. De todas maneras,
la gente piensa que te ganas un Grammy y te dan dinero, Para nada. pero sí es una puerta. Amaury, es desde el punto de vista de, ¿cómo decirte? O sea, cuando uno habla en una conversación, en un lugar, en una, por decirlo, una comida, una fiesta de negocio, cualquier cosa, y salen a relucir que uno, o sea, que he ganado Grammy, la visión de las personas cambia completamente. Es verdad, o sea, es increíble, es un premio súper prestigioso, ¿no? Y llegar a, para mí es un gran premio, llegar a que las personas de esa academia escuchen los discos en los que yo he participado y los premien de cierta manera, ¿no? En las categorías que han sido premiadas, ¿no? O sea, yo quiero aclarar, en premios de grabación yo no tengo ningún Grammy. O sea, son discos en los cuales he participado, que han sido premiados y todas las personas que han estado alrededor del trabajo en ese disco obtienen la estatuilla. Sí, ¿no? pero no son todos. A ver, O sea, en este caso, Chucho, hablemos de Chucho. Gana el disco donde Chucho tocó el piano. Y gana el productor del disco, también gana el Grammy por añadidura y el ingeniero de sonido. No. O sea, yo el otro día me estaban hablando, no sé hasta ciencia cierta qué verdad hay, ¿no? Pero me dijeron que tenías que haber participado en más del 50% del proyecto para que tuvieras acceso, o sea, fueras una persona que clasificaras para... Bueno, pero un ingeniero participa normalmente en el 100% del proyecto. Todo el mundo sabe en Cuba qué es un ingeniero, hidráulico, mecánico, químico, pero un ingeniero de sonido, o sea, una cosa tan etérea como el sonido. ¿Qué es un ingeniero de sonido? O sea, ¿y cuál es la diferencia entre un sonidista y un ingeniero de sonido que graba, mezcla y masteriza un disco? Mira, eso en los momentos actuales es un poco... O sea, vamos a explicar primero mi criterio de qué es un ingeniero de sonido, ¿no? Ingeniero de sonido yo creo que es la persona que conoce la técnica, como la ingeniería, ¿no? Suficientemente bien y que tiene una preparación ya hasta de software, o sea, que conoce la parte técnica como para manipular el sonido y a la vez tiene conocimientos musicales tan grandes como para apoyarse en la técnica y hacer que la música o que el sonido que se quiera lograr sea lo mejor posible. Pero, por ejemplo, en el proceso de ingeniería de un disco, por decirlo de alguna manera, en estos momentos está dividido en 4 procesos. O sea, hay ingenieros de grabación, que es el primer proceso, donde llegan los músicos al estudio, donde se toca, ya sea multipista, o sea, independientes todos los músicos, o sean juntos. Cuando se graba independiente muchos músicos, en el proceso de mezcla lo que se intenta es hacer lo que se intentó desde el principio, que era que todo el mundo sonara, o sea, que se grabara un momento histórico donde todo el mundo sonara junto igual. Es por eso que se llama mezcla, por donde se unen todos los elementos que uno tiene para que lo que escuchemos, que es esa canción bonita que las personas oyen, suene como un todo, como que todo el mundo está junto tocando en el mismo lugar, a pesar de que se haya grabado en momentos diferentes, en lugares diferentes. Eso quiere decirle a la gente que por supuesto que no siempre, en este disco con el que ganaste el Grammy, todo el mundo tocó junto, pero habitualmente no ocurre. No. O sea, tú grabas lo que se llama la base, ¿no? No sé cómo es, explícalo tú, porque en realidad, ¿cómo es que se establece básicamente la grabación de un disco? Sí, básicamente, en esencia es que se graba primero una base armónica y rítmica, dígase, por ejemplo, algún instrumento de percusión, por ejemplo, la más clásica, un drum, con las tumbadoras y una base armónica, bajo y piano. Es más o menos... Así empieza. Así empieza. Y a partir de ahí se le van añadiendo, sobre esa base que existe ya, van tocando los otros músicos que van añadiendo la parte que le corresponde encima de esa música. Cuando cuando se termina ese proceso de grabación, uno tiene muchas pistas, por decirlo de alguna manera. La vida moderna nos ha llevado a que podemos tener casi infinita cantidad de pistas que hay que unir para que parezca que todos están sonando juntos y bonito, o sea, que todo suena bien. Ese es el proceso de mezcla. Claro. Y los otros 3, te faltan 3 procesos. No, me faltan 2, ¿no? Grabación. La grabación, mezcla. El proceso de mastering, que es el proceso donde en un disco
se mezclan todos los días, por poner un ejemplo, un tema diferente. Entonces el proceso de mastering es el proceso donde todos esos temas se unen, se aglutinan en un solo soporte, dígase un CD o dígase ahora se está usando muchísimo otra vez los vinilos, ¿no? Los vinilos se unen en ese soporte y a que exista, o sea, el proceso de mastering es hacer una continuidad entre todos los temas del disco. O sea, que todos suenen parecidos, que no haya diferencia de niveles, que uno no tenga... Que uno esté más alto que el Exacto, otro. que subir el equipo cuando cambia de nivel. Ese es el proceso de mastering en esencia, ¿no? Y ha surgido un proceso nuevo ahora que es con los equipos modernos, o sea, los software, toda la técnica que nos permite ahora todo el procesamiento y clase infinito del sonido, ha surgido un proceso que es donde se afina, donde se corrigen errores de tiempo en los tracks, porque ya hasta eso podemos hacerlo, donde se ponen efectos que en un momento determinado queríamos y no es necesario grabarlos, sino se añaden en ese momento. Es justo el proceso, ese proceso va justo antes del proceso de mezcla, va entre la grabación y la mezcla. Sí, es donde se edita todo, se limpian, se cuidan las heces, ¿no? O sea, cuando hay gente que tiene unas heces muy pronunciadas, hay gente que le falta la R o se le va en una... Y se puede, ¿cómo tú agarras una R de una palabra y la colocas en otro sitio? A mí me parece eso, yo que llevo 1000 años en esto, y yo miro así y digo, ¿cómo lo hará? En realidad el avance tecnológico ha sido abismal y todos los días surge algo que nos hace, nos aporta herramientas a las personas que hacemos sonido para hacernos la vida más fácil, más... Y a nosotros que no hacemos sonido, ¿no? Pero habíamos hablado, yo te había preguntado, y siempre nos pasa siempre en el estudio también, yo te había preguntado la diferencia entre el ingeniero de sonido y la persona que sencillamente es sonidista, o sea, que sencillamente se ocupa de hacer sonido en vivo. Hay gente que lo hace espectacularmente y no saben manejar un estudio, y viceversa. Hay gente que son excelentes ingenieros de grabación, tienen la cabina, tienen un conocimiento de la cabina y los pones a hacer un sonido en directo, en vivo, de un concierto y no saben. Hay muchos campos o sea, en nuestra carrera, ¿no? Por ejemplo, yo me considero una persona bastante versátil porque yo hago sonido de sala, puedo hacer monitores, puedo hacer grabación en estudio, pero... yo siempre defiendo que no llamen a las personas sonidistas de forma despectiva, ¿no? Porque hay muchas personas que inclusive no estudiaron y hacen un trabajo fenomenal, muchas veces sin tener el conocimiento exacto de qué están haciendo. Pero la intuición les da para manipular el sonido y esa persona, o sea, no es porque yo tenga un título, tú eres el sonidista y yo soy el ingeniero, ¿no? No sé si me entiendes. Sí, te entiendo perfectamente, claro que te entiendo. Por ejemplo, tú empezaste tu carrera en el estudio donde hoy está montada esta escenografía. Tú empezaste, digo, como asistente de sonido aquí, ¿no? En los estudios de ENDI 18 o allá en San Miguel. Yo empecé en San Miguel. En San Miguel. Sí. ¿Con quién? Yo empecé de asistente, que no quiero dejar de mencionar, de Alexander Castillo, que en paz descanse, claro. El pobre. Él representó para mí, porque él fue profesor mío y cuando yo llego a Legrén era trabajador o sea, era ingeniero de Legrén. Y yo enseguida me pegué a Alexander porque me encantaban las cosas que hacía. Él hizo muchos de los discos en aquel momento que estuvieron muy pegados en la calle de Paulito FG y La Élite, cuando surgió el boom de la salsa. Y yo estuve muy cerca de Alexander. De Jurek tomé mucho, aprendí muchísimo con Jurek. No solo de lo que Jurek enseñaba, o sea, sino de lo que yo veía que Jurek hacía. Y entonces de Alón en aquel momento, de Eusebio. Eusebio Domínguez. Eusebio Domínguez. Y fueron muy buenos conmigo, que Cari, la jefa de programación, que todos conocemos. Y todos queremos. Sí. Juan Quintela, que fue el jefe mío. Todavía está ahí. Durante muchos años. Y entonces en Legrén, como te contaba, yo estaba asistente ahí, empecé, antes de que se abrieran los estudios, ya yo pasé a la fase de ser ingeniero de grabación de algunos proyectos y deciden abrir, o sea, están en proyectos los estudios Abdala y veo que de pronto, para mi locura mía, está en proyecto hacer un estudio aquí grandísimo,
O sea, este estudio, Grandi de la calle 18. sí, o sea, los ingleses los diseñaron, trajeron consolas inglesas. Entonces eso era para mí. Y de pronto un día José Manuel García era en aquel momento... El director artístico era, ¿no? Sí, creo que era director artístico. Pero habíamos hecho muchas producciones juntos. O sea, él como productor musical de discos, ¿no? Y él me dice, vamos a inaugurar el estudio 18 y vamos a hacer una producción mía y yo creo que tú la hagas. Eso para mí fue... El estudio lo cogí nuevecito y de que de hecho hay algunas cosas que no me gustan de ese disco, pero el problema es que, o sea, yo se lo achaco a que todo era tan nuevo, no conocíamos, o sea, yo no conocía la sonoridad del estudio y todo, pero yo contentísimo, o sea, fue una producción que disfruté muchísimo, era como un todos estrellas, una producción gigantesca para arrancar un estudio, ¿no? También el de Abdala arrancó con una producción grande, con el disco a Puerto Padre, Juan Manuel Ceruto. O sea, arrancaron los dos estudios, los nuevos, ¿no? Y Abdala arrancaron con... Y en Abdala también, o sea, algo que muy poca gente conoce es que, o sea, yo conozco a John Fausti por que él viene a dar unos cursos. John Fausti es un ingeniero de sonido norteamericano. Sí, norteamericano. Silvio abre sus estudios. Ojalá. Los estudios Ojalá. Ajá. Y me invitan a la oficina de Silvio, yo voy a hacer entrenamiento. Desde que yo vi trabajando a John, enseguida nos relacionamos, ¿no? O sea, yo era un alumno más de su clase, ¿no? Abren los estudios Abdala, o sea, están próximos a abrir los estudios Abdala y John viene a dar el mismo entrenamiento. Y ahí ya hicimos más química. De hecho, hicimos tanta química que John se enferma y cuando se vira para mí me dice, asume porque yo me tengo que ir para mi hotel. Yo me quería morir, Amaury, me temblaban las rodillas. Pero, o sea que yo, de cierta manera, ahora haciendo memoria, yo ni me había dado cuenta de eso, estuve como en la inauguración de los dos, ¿no? O sea, aquel pre-inauguración, pero aquí sí hice el proyecto de inauguración. Eso sí, estoy contentísimo. O sea, ¿Con qué personas? A ver, tú grabas con mucha gente. O sea, que a veces hay una fila de personas que esperan por ti para hacer sus discos y que diseñan su tiempo a partir del diseño que tú haces del tuyo. Tratemos de nombrar la gente habitual, con las que has hecho, supongo, más de 5 discos. ajá. Bueno, ya tú mencionaste, nosotros hemos trabajado, creo que yo estaba sacando cuenta como en 8. 8 producciones. Omara, Chucho, Liuba, María Evia, Miriam Ramos, Joaquín Betancourt, bueno, Juan Manuel Ceruto. Es un grupo, ya es un grupo tremendo. O sea, esos son los que tú llamas tus clientes. Pero ahí va mi pregunta. ¿Un cliente puede, como diría nuestro director Rafael Solís, romper el eje romper el eje? Tú tengas un diseño de sonido, un diseño de sonoro, y de repente puede venir cualquiera de nosotros y decir, pero a mí no me gusta cómo suena eso, debía sonar de esta manera. Y tú estás pensando que lo que te están pidiendo está mal. ¿Tú lo permites, lo negocias o te rindes y te vas? Amaury, yo soy súper flexible. O sea, a mí me encanta, tú sabes que hemos hablado muchas veces y bueno, la participación mía en tus proyectos, que yo creo mucho en el diseño sonoro. O sea, ¿qué es el diseño sonoro? Es hacer un diseño de microfonía, del lugar donde se va a grabar, inclusive en vivo es importantísimo igual, cuando uno hace conciertos en vivo, el diseño sonoro es importantísimo porque es ubicar la fuente sonora en el lugar donde mejor va a sonar según el criterio que quiera el artista, ¿no? Y en este caso muchas veces yo le llamo cliente porque tenga una jerarquía en mi trabajo, ¿no? Y por muchas veces separar la amistad que tenemos a una relación de trabajo. La vida me ha demostrado mucho que siempre hay que oír el criterio a pesar de que uno piense que está equivocado y probar. A mí me encanta probar, muchas veces inclusive se hacen diseños que cuando llegas al estudio y lo armas, tú dices, esto no suena a lo que yo quería, ¿no? O el cliente viene y te dice, pero ese no es el sonido que yo estoy buscando. Tienes que, o sea, yo tengo un eslogan en mi pequeño proyecto mío, ¿no? De ingeniería, que yo digo que yo estoy aquí para hacer los sueños sonoros de mis clientes realidad. Traducir lo que quiere ese músico que llegó, traducirlo en sonido. Exacto. Y que estés contento porque la finalidad de todo es que
las personas estén contentos con lo que hacen, ¿no? Con lo que logran en el estudio. El estudio, tú sabes que es un lugar muy, muy frío, ¿no? Y lo que yo le digo también a mis alumnos muchas veces es que los artistas, ¿no? O sea, a pesar de que sean mis amigos, a pesar de que sean, lo veamos tan frío como que no nos conocemos y son solamente clientes, van a ese lugar a destapar sus emociones, ¿entiendes? Entonces, mientras más fácil yo te haga, de cierta manera, desde el punto de vista técnico, la vida a ti, mejor tú te vas a sentir y mejor van a salir las emociones y más contentos vamos a estar todos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo rápido, el caso de Omara, que o sea, en mi vida Omar ha sido como algo gigantesco, ¿no? Pero trabajar con una persona como Omar es algo muy, muy rico y a la vez hay que estar muy preparado. Porque en el caso de ella, por ejemplo, el penúltimo disco que hicimos, o sea, el penúltimo, ¿sí? Magia Negra, que tú sabes, la historia del disco, La historia del disco, sí, el 59 lo hizo. 60 años después se regrabaron todos los temas. A pesar de no conocerse los arreglos, todo el mundo pensaba que no. Ella cantó con el grupo, porque a ella le encanta cantar con todo el mundo. Le gusta cantar en vivo, ahí, meterse en una cabina y hacerlo. Y te voy a decir que más del 60% del material que se usó en la terminación del disco son primeras tomas de Omar de su voz, tocadas con el... O sea, que hay que estar preparado porque si no, o sea, si yo no logro hacer un diseño sonoro que yo logre cantar esa primera toma bien, hay que repetir y ya no es la primera, ya no es con la que ella se siente contenta. No sé si me entiende, o sea, no sé, yo siempre trato, de las 3 opciones que me diste, negociar. Bueno, de todas maneras, yo estaba pensando, ahora miré para el techo de este estudio, y vi que es un techo muy alto, y recuerdo los de Abdala, que también son muy altos. Me imagino que tiene que ver con algo absolutamente físico. O sea, el sonido sube, baja, pero ahora hay muchos estudios caseros y hay personas que no solo trabajan en esos estudios caseros con máquinas o pequeños formatos, sino que pretenden ya en el cuarto de su casa meter un cuarteto de cuerdas. ¿Cómo tú ves ese asunto de la proliferación de estudios caseros donde quieren grabar cualquier cosa? Yo creo, Amaury, que la tecnología en la actualidad ha sido tan provechosa porque le da acceso a todo el mundo a algo que cuando, por ejemplo, nosotros estudiábamos, solo teníamos acceso si íbamos a un estudio, ¿verdad? Pero ahora todo el mundo tiene acceso a una computadora que tiene lo mismo que en un estudio o más, a plugins que hacen maravillas, destruyen o hacen que el material sonoro suene mejor, ¿no? Y yo creo que lo ideal es la unión, porque intentar lograr un sonido, por ejemplo, las cuerdas es una cosa muy complicada, porque las cuerdas necesitan, o sea, para mí... Las cuerdas, violines, viola, Sí, cello, exacto. contrabajo. Son instrumentos muy complicados porque necesitan el espacio para que las ondas sonoras y los armónicos se desarrollen. Por eso se graba en iglesias muchas veces las cuerdas. Y en lugares muy altos como este, generalmente muchos estudios de grabación de cuerdas, por ejemplo, muy famosos en Europa, tienen micrófonos colgando del techo que se usan especialmente para la grabación de las orquestas, porque los armónicos, o sea, hay una unión de armónicos que tiene que suceder para que el sonido sea el que debe ser. Ahora, intentar grabar instrumentos en lugares en que no corresponde acústicamente o físicamente para un proyecto discográfico, dígase de cualquier manera, Sí, subirlo a puede las ser redes. una banda sonora, puede ser lo que sea. Es muy peligroso porque estamos en una era en que ya no sabemos, muchas veces las personas no saben cuál sonido está bien y cuál sonido no está bien, desde el punto de vista de grabación, ¿no? Lo ideal era lo que yo decía, o sea, había una tendencia en el mundo hace 3 años que resurgió y a mí me encanta. Lo que está sucediendo ahora es que los estudios grandes están volviendo a usarse, o sea, los músicos usan mucho los estudios caseros y lo que permite la técnica actual para hacer como un demo del disco y van a los estudios grandes, los están rentando otra vez para grabar de verdad lo que necesita ser grabado de verdad. Normalmente cuerdas, metales, coros grandes. Pianos acústicos. Ahora, yo estaba pensando el otro día, me llamaron por teléfono
y alguien me preguntó por el último disco que habíamos grabado, ¿cuándo estará? Y yo dije de una manera muy natural, dentro de 2 años. Nosotros hemos convertido como en una cosa normal el hecho de que terminas de grabar un disco y tienes que esperar 2, 3 y hasta 4 años para que ese disco se fabrique, porque nosotros no tenemos fábricas de discos en Cuba. Sin embargo, tenemos una gran producción de discos. ¿Cómo es que lograron convencernos de que es normal de que tú grabes un disco en el año 2017 y esté en el mercado en el 2020? Eso de verdad es... Yo sé que es una pregunta complicada, pero... Es súper complicado, pero a la vez yo creo que es un poco como muchas veces se llega a ser triste porque las producciones discográficas, o sea, vivimos en un país que se está produciendo constantemente, dígase en los estudios profesionales o en los estudios caseros, ¿no? Los alternativos, sí. Sí. Y somos, yo creo, uno de los pocos países que tiene una producción, o sea, disqueras nacionales que se dedican a adquirir ese producto y tenerlo, o sea, en su poder Con su copyright y su propiedad. para poderlo comercializar. Lo que el mecanismo que falla mucho y que es una lástima que falle es ese, yo creo, el de la producción, porque la producción llega tan tarde que La industrial, sí. Sí, o sea, que el proyecto que se grabó, o la orquesta ya no está haciendo ese repertorio, o el músico ya pasó a hacer otra idea y tiene otra idea en mente, o ya es un material prácticamente casi obsoleto cuando llega muchas veces al mercado, ¿no? No es lo que se pensó para la época. Tú has hablado todo el tiempo en la entrevista de tus alumnos. Es decir, tú eres maestro. Pero hay una maestra, una persona que entendió en su momento, allá en tu Santa Clara querida, que tú no tenías aptitudes para la música, que tú no tenías oído, que tú no tenías... y decidió inhabilitarte y no permitirte llegar al conservatorio. Claro, ella no contó con que estaba una señora que se llamaba Laura, tu señora madre, a quien yo adoro y con quien disfruto muchísimo conversar, sobre todo por el valor. Y esa señora viene a La Habana. ¿Qué pasa cuando al hijo de Laura, esta profesora, que hoy está orgullosa de ti, qué pasa que Laura viene a La Habana y resuelve qué? Yo me entero de la carrera, porque yo hice pre de la calle, o sea, yo me desvinculé de la música durante 3 Y años. eras muy mala cabeza, por cierto. Sí, pero bueno, ya en el pre de la calle ya tenía ya tú sabes, ¿Para dónde querías ir? Sí, sobre todo porque ya era novio de Lizzy y yo estaba concentrado ya. Bueno, yo me estaba preparando para mis pruebas de ingreso y llega toda la cantidad de carreras que llegaban a las pruebas de ingreso. Yo quería en aquel momento electrónica, o sea, ingeniería electrónica, era como se llamaba en aquel momento. Y cuando vemos así en una puntica chiquitica, aisladita, completa, así estaba la carrera Dirección Musical de Sonido. Y de pronto yo digo, Dirección Musical de Sonido, o sea, nos asombramos los dos. Aparte música, tenía que ver con que yo había estudiado música. ¿De qué tendría que ver eso, no? A lo mejor era algo técnico que yo podía unir las dos cosas, ¿no? Y, o sea, yo creo que dice mi mamá que no existen las casualidades, ¿no? Que es las oportunidades que pone Dios. Bueno, ella es una mujer de religión, entonces, sí. Claro. Pero las planillas llegaron a mi escuela muy tarde para la eliminatoria que se estaba haciendo o para prepararse para una eliminatoria de música que se estaba haciendo en las escuelas de arte. Y en esa eliminatoria yo suspendí la asignatura peor, ¿no? Que es la que siempre me ha dado mi problema en la vida, que es solfeo. Y entonces mi mamá dice, mañana nos vamos para La Habana. Le dije, ¿pero cómo nos vamos para La Habana, mami, esa carrera? Bueno, tú sabes cómo son las madres, y mi madre en especial, que ha significado, vaya, la vida entera para mí. Mi mamá y yo vinimos para La Habana. Y tanto dio ella, mejor dicho, porque yo era bastante tímido, siempre lo he sido, ¿no? Pero en aquel momento era mucho más. Ella tanto dio hasta que dio con la persona, o sea, la persona que se echó a cuesta a hacer una carrera donde los ingenieros de sonido de Cuba fueran músicos primeramente o tuvieran conocimientos musicales,
que era Carlos Fariña. Carlos Fariña, gran compositor, y gran arreglista, gran instrumentista, en fin. Y una persona increíble. Entonces dimos con él y él le planteamos, yo le expliqué que no me había dado tiempo a prepararme y todo, y él, como la gran persona que era, me dijo, no hay problema de ningún tipo, vas a la segunda convocatoria, que es en La Habana en un mes. Y entonces ahí ya entré a la carrera gracias a que Carlos me dio una segunda oportunidad. Claro. Tú tienes, a ver, voy a mirar a la cámara un segundo. Oreste es un ángel. Oreste es uno de esos hombres que yo creo que no existen prácticamente. Si Romeo fuera un personaje real y hubiera vivido, tú podías perfectamente haberlo encarado. Es un hombre que está casado desde muy joven y es novio desde muy joven de la misma muchacha. Una muchacha que también es un ángel como él. Son dos ángeles que coincidieron en un espacio de tiempo y se amaron y tiene dos hijos. Háblame de Lizzy, háblame de tus niños, háblame de cómo es posible, o sea, cómo es posible que tú seas un hombre de una sola mujer. Bueno, yo creo que es el amor, ¿no? Lizzy y yo nos conocimos en las vacaciones de cuando yo decido dejar, o sea, yo hice la escuela de arte, ¿no? Y vine a la ENA porque mi mamá quería que yo siguiera estudiando música. Aprobé mi ENA y yo me senté con ella y yo dije, yo a La Habana no me voy o sea, no voy a seguir mi carrera de música. Aquí tienes tu título, ya yo me gradué de guitarra, yo me voy para el pre de la calle. Mi mamá, o sea, mi mamá es tan excepcional que me aceptó una rebelión total de esa, ¿no? Porque ella me había visto lo que yo pasé estudiando la guitarra, que en realidad es mi instrumento, la adoro grabarla y todo, pero no la he tocado nunca más en la vida. Y yo estaba buscando un preuniversitario donde ponerme, imagínate tú, en la calle, yo no venía, o sea, cuando tú haces secundaria en la calle, normalmente entras al pre que te tocaba por tu zona y todo. Yo no conocía a nadie en ese pre. Yo era un ente independiente y conozco a Lizzy, nos conocemos en esas vacaciones. Nos vamos a la playa juntos, o sea, su familia se va en el mismo tiempo que se va la mía. Dios quería que estuviéramos juntos. Y entonces empezamos en la escuela juntos y ahí nos hicimos novios. Desde que empezamos en el pre, 15 años teníamos los dos. Y hoy tienes tú. Hoy estamos cumpliendo 30 años de novio y 25 años de casados. ¿Qué edad tienen tus hijos? El grande tiene 18 y el chiquito, que yo le digo el chiquito, tiene 15. Sí, Rodrigo. Rodrigo Alejandro y Carlos Luis Águila. Y Carlos. Bueno, yo estuve pensando preguntarte, tú has tenido una salud frágil y un trabajo muy duro. ¿Cómo has podido tú compensar tus problemas, que los has tenido, problemas cardíacos, con un trabajo que es estresante, duro? Bueno, es terrible. Tu trabajo es terrible. Amaury, yo he aprendido a vivir con lo que tengo. Que es, o sea, para que todo el mundo sepa, yo tengo un CIB, un soplo, una comunicación interventricular, que es de nacimiento. Mi mamá se enteró cuando tenía 6 meses y casi se muere. Pero entonces, o sea, mi problema es que yo he aprendido a vivir con mi soplo, ¿no? O sea, yo sé que no puedo hacer deporte físico extremo, que no puedo... no puedes tomar café. Sí, el café en realidad nunca me quitaron nada, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió con mi trabajo? Y es como bien tú dices, mi trabajo me llevaba a que yo estaba muchas horas en el estudio, muchas, y había que mantener la atención todo el tiempo fuerte, arriba, ¿no? ¿Y a qué me acostumbré yo? A mantener la atención todo el tiempo arriba con café. No, o sea, yo he aprendido, ¿qué me pasó? Vamos a hacer el cuento bien. Me tomaba exceso de cafeína diario, o sea, 10 tazas durante mucho tiempo. Y eso provocó que yo sufriera hace un tiempo de una cosa asociada ahí que son arritmias, ¿no? Arritmias, sí. Claro. Y es por eso que me quitaron el café. Pero a partir de ahí yo aprendí a vivir. Yo decía, o sea, cuando a mí me quitan el café y yo me paso una semana sin tomar café, yo me doy cuenta que yo vivía en un mundo irreal. O sea, yo quería hacer más de lo que mi organismo me permitía hacer. Y a partir de ahí he aprendido a vivir
O sea, hasta aquí ya, de aquí para allá no puedo hacer porque no puedo. Antes no, antes uno decía, me tomo un café y sigo hasta que toque el otro café, ¿no? Pero... Ahora es de chocolate en chocolate. Sí, ahora es chocolate. Que tengo que medirme porque se me está yendo la mano también. Bueno, a ver, yo te agradezco, tú sabes que hayas venido, porque es una deuda que yo tenía con los maravillosos ingenieros de grabación, los sonidistas que hay en nuestro país, buenísimos. Ninguno tiene 6 Grammy, pero podían tener 6 Grammy, y 7, y 10, y 14. Porque tenemos realmente una escuela de sonido maravillosa. Y como de alguna manera yo también he sido tu alumno, porque aunque llevo más años que tú en este asunto, en este negocio, soy uno de tus clientes. Te agradezco mucho tu sonido, te agradezco tu espíritu, te agradezco tu generosidad, tu bondad, todo eso que tú nos das a cada uno de nosotros en el estudio, porque es bastante raro en este mundo, en esta carrera, en este negocio, encontrar un alma como la tuya. Wow, me vas a matar.